Muy buen día, compañeros de los medios, buen día. Estamos aquí para informar a la sociedad acerca de la situación que guarda la infección respiratoria aguda por coronavirus. Comentarles que el día de ayer en el país se confirmaron 1.609 casos, acumulándose ya 27.634. Todos saben que en el país entero tiene casos y defunciones. De esos 27.634 casos, el 60% han sido casos ambulatorios, pero 40%, que voy a insistir, es una proporción muy alta de pacientes que han requerido atención hospitalaria. Son 11.237 en el país y de ellos 1.134 tuvieron que ingresar a unidades de cuidados intensivos, lo que por supuesto merma considerablemente su probabilidad de sobrevivencia. Y además 1.138 requirieron intubación. No se mueve la proporción de hombres que han padecido, que es la mayor cantidad, es 58% de todos los casos del país son en varones y 42% en mujeres. Además, se siguen confirmando muertes. El día de ayer, la Secretaría de Salud Federal confirmó la defunción de 197 mexicanos, acumulando 2.704 en el país y la letalidad es de 9.8%. Los estados con más defunciones son la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, nuestro vecino Sinaloa y Tabasco. 1%, que son 17 defunciones, ocurrieron en menores de 25 años, en donde la letalidad es de 1.2%. En personas que tienen entre 25 y 59 años, que es la población en edad productiva, fallecieron 1.359 personas, es decir, 50% de todas las muertes, y allí la letalidad es cercana a 7%. En personas mayores de 60 años, que es la población de mayor riesgo, ocurrió 49% de las defunciones, es decir, 1.328, pero allí la letalidad es de 23%. Lo cambian los factores de riesgo, son de todos conocidos, pero también voy a insistir en el mensaje para que la comunidad no se confíe. Estamos en la época más álgida de la pandemia en México, en Sonora, y parece que estamos desafiando de forma, no sé si inconsciente o irresponsable, esta probabilidad y estamos saliendo a la calle con más frecuencia por realizando actividades no esenciales. No sé si este desafío es racional, no sé si es sensato, pero les recuerdo que 23% de las muertes en este país ocurrieron en personas que no tienen ningún factor de riesgo ni ninguna comorbilidad, por si se nos ha olvidado que esta enfermedad nos hace vulnerables a todos los individuos. En el mundo se han confirmado 3.6 millones de casos, para redondear. Estados Unidos contribuye con el 33% de las muertes, seguido por España, Italia, Reino Unido y ahora Rusia sustituye a Alemania en los países con más casos. Insisto, para que vean que no es exclusivo de un tipo de nación. En América, Estados Unidos, por supuesto que es el quien más contribuye, y además les recuerdo que en este momento la Organización Mundial de la Salud ha hecho referencia el día de ayer a que el continente con más actividad en este momento es justamente América. Le siguen Brasil y Canadá con los países con mayor volumen. Por lo que respecta a América Latina, Brasil, que tiene 107.780 casos, es el país que lidera esta tabla. Le siguen Perú con 47.000, Ecuador con 32.000, México con los 27.634 que dije, y Chile como los países con más carga de enfermedad. Respecto a la situación en Sonora, les confirmo lo que ayer el secretario de Salud, Enrique Clausen, dio a conocer. Se han confirmado 59 casos de COVID. Con ellos se acumulan 451 casos desde que se confirmó el primero de ellos, que fue el día 16 de marzo. Y lamentablemente ocurrieron 3 defunciones. 2 en
pacientes que ya habíamos dado a conocer, que ya habían sido incluidos en la casuística, y uno que corresponde a los casos nuevos de la enfermedad. Voy a dar algunos detalles acerca de las defunciones. La primera de ellas ocurrió en una mujer de 64 años de edad, que fue confirmada por nuestro laboratorio el día 25 de abril. Era residente de San Luis Río Colorado, que saben ustedes es el municipio con más mortalidad y casos. Era derechohabiente de la Secretaría de Salud y padecía enfermedad pulmonar crónica, así como diabetes, y tenía inmunocompromiso. Ella comenzó sus síntomas el día 20 de abril. También son datos relevantes porque quiero informar a la sociedad que para fines de saber cuál es la carga de la enfermedad, solamente o se están considerando de forma preponderante aquellos pacientes que han enfermado en las últimas 2 semanas, que son casos nuevos que no se han recuperado, que tienen todavía molestias o que tienen el virus todavía en su cuerpo. Ella tuvo que ser hospitalizada 3 días después en su localidad y por la gravedad de sus síntomas fue trasladada a Mexicali, en donde lamentablemente no respondió al manejo médico, pues tuvo que ser intubada. La segunda defunción ocurrió en un hombre de 63 años que fue confirmado por el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Seguro Social en Guadalajara el día 5 de mayo. Vivía en Nogales y era derechohabiente del Seguro Social. No tenía enfermedades previas y él comenzó sus síntomas el día 27 de abril y falleció el día 1 de mayo. La tercera defunción sucedió en una mujer de 82 años de edad, residente de esta ciudad de Hermosillo, derechohabiente del Seguro Social, tenía diabetes e hipertensión como enfermedades subyacentes. Ella inició síntomas el día 20 de abril y tuvo una mala evolución y progresivo deterioro de sus condiciones generales, por lo que fue hospitalizada el día 27 de abril. Desde que fue hospitalizada estuvo en malas condiciones generales y tuvo necesidad de ventilador mecánico invasivo. Ella falleció el día 4 de mayo y el día de ayer el Laboratorio Estatal de Salud Pública nos confirmó que estaba infectada por el nuevo coronavirus 2019. Así, con estas 3 defunciones en Sonora se acumulan 44, para una letalidad de 9.8, que es idéntica a la media del país. Sonora se encuentra en la 18ª posición nacional en este rubro. 26 de los fallecimientos ocurrieron en mujeres, que hemos dicho han tenido un comportamiento un poco diferente al del país, más carga de muerte, y 18 de las defunciones en hombres. La institución que más defunciones ha tenido es el Seguro Social, con 20, le sigue la Secretaría de Salud con 15, 8 tiene el Listezón y 1 tiene el ISSSTE. Respecto a los municipios donde residían estas personas, San Luis Río Colorado ya tiene 19 defunciones, Nogales ha aumentado considerablemente, tiene 5 ya, Hermosillo 4, con 3 cada uno están Magdalena, Caborca y Guatabampo. Se mantienen con 2 Sáric y Cajeme, y con 1 están Opodepe, Imuris y Guaymas. La edad sigue siendo un factor muy importante. Vean ustedes, personas mayores de 60 años han fallecido 29 personas y la letalidad allí es de 37%. Es decir, voy a insistir en el mensaje, deben cuidarse las personas mayores de 60 años y debemos cuidar a las personas mayores de 60 años. Estamos hablando de que 37 de cada 100 personas que se enferman por este virus mueren. O sea, no es una proporción menor, no es un número que se pueda despreciar, es una cifra que preocupa, que nos preocupa a nosotros como médicos, como sistema de salud. Ojalá que les preocupe a la sociedad también, ojalá que les preocupe también a las personas que tienen esa edad, que se cuiden, que lo hagan por ellos y por supuesto por sus seres queridos. En los menores de 60 años han fallecido 15 personas y allí la letalidad es de 4%. Vean ustedes la diferencia considerable en la probabilidad de muerte. Y es lo que hemos insistido en otras ocasiones, cuidarnos del virus nosotros mismos tiene un efecto positivo
voy a decir, de rebosamiento sobre nuestro entorno. No es solamente, y es un momento para quizá no ser tan egoístas y pensar que cuidarme, quedarme en casa, no solamente es por mí, sino por los que en teoría yo quiero. Entonces ese mensaje nos lo dicen las cifras, los datos, no es una invento, no es una ficción, son los datos de Sonora, porque es otra de las cosas que a veces pensamos o creemos en lo que sale en otros países, que si es Suecia, que si es Islandia, que si la OCDE dijo, que si... Pero señores, sociedad, estamos hablando de los datos de Sonora. Respecto a los casos no fatales, que fueron 58, fueron 18 mujeres y 40 hombres. Hermosillo fue el municipio con más casos y también es un mensaje importante porque lo hemos dicho, es el municipio que más ha acelerado su crecimiento de casos en la última semana. La predicción es muy simple, va a sobrepasar a San Luis Río Colorado muy prontamente. San Luis Río Colorado tuvo 19, Cajeme 6, que también ha crecido en su carga. Cananea, que es un municipio que no teníamos con casos, debuta con 4, Nogales 3, Agua Prieta 3, Guaymas 2 y Navojoa 1. Excepto un paciente que viajó a Baja California, pero que es prácticamente de la región, voy a decir, todos los demás no tienen antecedente de viaje. Se sigue infectando el personal de salud, 14 son trabajadores de la salud que viven en Cananea 4, San Luis Río Colorado 3, Cajeme 3, Agua Prieta 2, Nogales 1 y Hermosillo 1. Y con esto se han infectado 140 trabajadores de salud de todas las instituciones. Los casos están en adultos, entre los 19, gente joven, y los 77 años de edad, y todos iniciaron síntomas entre el 20 de abril y el 4 de mayo. 8 de los pacientes fueron hospitalizados, 3 de ellos están estables y 5 se encuentran muy graves, incluso uno de ellos con ventilación mecánica invasiva. De distribución por municipios, para finalizar, les comento que se ha agregado un municipio que es Cananea, pero los 5 primeros son los siguientes. San Luis Río Colorado tiene 173 casos, Hermosillo le sigue con 121, en tercer lugar está Cajeme con 38, cuarto lugar Nogales con 34 y quinto lugar Guatabampo con 18. Les comento respecto a la situación de las condiciones clínicas en las que se encuentran los 451 enfermos. Afortunadamente 61, que es el 13%, está curado, puede reintegrarse a sus actividades normales. 71% son pacientes ambulatorios, es decir, estamos un poco por debajo de la tasa de hospitalización del país, pero tenemos 3.5% de sujetos en estado grave y que pueden engrosar la estadística de mortalidad en los días siguientes. Un dato que me parece muy relevante es la presencia de comorbilidades, porque es fundamental que nos cuidemos si sospechamos o tenemos una enfermedad como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, si tenemos sobrepeso u obesidad. Miren, en los hombres han fallecido 18 sujetos, ¿no? De esos 14 tenían alguna comorbilidad, es decir, el 77%. En las mujeres, en donde han fallecido 26 mujeres, 24 de las 26, es decir, 92% tenían alguna comorbilidad. Y esto habla, por supuesto, de el riesgo que tenemos si padecemos alguna de estas enfermedades. Y por lo tanto me parece que, insisto, el mensaje no solo para la persona en sí que está enferma, sino para los familiares que la cuidan. Hemos conocido, aunque parezca absurdo, de gente que ha hecho fiestas teniendo a sus familiares enfermos que días después están hospitalizados en condiciones críticas. Y digo esto porque también
señalábamos en la anterior ocasión de este día próximo 10 de mayo, que culturalmente, emocional y afectivamente está muy ligado a nuestra forma de ser, pero que también voy a insistir en la necesidad de que expresemos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestras ganas de que estén mucho más tiempo con nosotros, distanciándonos de ellas, de nuestras madres, y si han fallecido, sugerirles, invitarles, recomendarles que no vayan a los panteones, no favorezcamos el contacto físico cercano. Insisto, esta época del COVID es un paradigma y nos debe hacer cambiar en muchos sentidos. Y uno de ellos es, si realmente quiero a mi madre, si realmente, y sé que tiene más de 60 años, sé que tiene una enfermedad crónica, quizá haya una forma distinta de manifestarle mi aprecio a la distancia. Los medios virtuales hoy nos ofrecen maneras de estar cerca de ellos, no como quisiéramos, pero definitivamente esto es temporal, voy a insistir en ello, y a lo mejor es conveniente que guardemos la distancia, no es conveniente, es necesario que guardemos la distancia, especialmente si nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestros seres queridos padecen esta enfermedad. Quisiera yo pedirles de una manera muy respetuosa que hagamos esto el próximo 10 de mayo, que incluso ustedes saben ha sido recomendado que se difiera para los siguientes meses, que yo creo que sería algo muy sensato que pudiéramos hacer. Entonces, esto es la información que tengo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, trataré de responderlas. Bueno, buenos días, doctor Germán Contreras de Mega Noticias. Mencionaba en el principio de su intervención este tema de las salidas sin sentido o irracional que pudieran estar haciendo las personas. En este sentido, pues donde se está reflejando evidentemente este tema son las tiendas de conveniencia, particularmente por la cerveza. Ahorita hubo una experiencia ahí con algunas personas tratando de hacer la nota, incluso se te acercan a tomarte videos ya hasta con molestia porque son exhibidos de una manera. ¿Hay alguna propuesta, alguna petición al Consejo Estatal de Salud de algún mecanismo que pueda frenar estas filas excesivas en las tiendas de conveniencia, como frenar un poco la venta de cerveza o algún otro mecanismo que impida estas filas en estos establecimientos? No, el Consejo de Salud no ha pronunciadose al respecto, excepto que se mantiene el exhorto de que las medidas de contingencia sanitaria se mantengan hasta el 30 de mayo. El día de mañana sesiona nuevamente el Consejo con temas muy puntuales, muy específicos, porque evidentemente muchas áreas de la sociedad, insisto, comprensiblemente están desesperadas, quieren salir ya, y se van a tocar algunos de los temas. No se ha hablado exclusivamente o específicamente de las tiendas de conveniencia. ¿Qué les digo? Hace unos días dije que la bebida no era esencial y me tundieron por ahí porque dije que no era esencial, pero en realidad entiendo culturalmente lo importante que es, pero definitivamente no es un líquido esencial, lo sostengo. ¿Qué hay que hacer en tanto no haya otra medida? Creo que ahí la distancia, como algunas tiendas he observado que lo hacen, de tener una distancia al menos de 1 metro, hacer las filas grandes, es la única opción que encuentro, y por supuesto el uso de cubrebocas en esos espacios donde no se puede garantizar el aire es lo adecuado. Pero no tengo una respuesta específica del Consejo, mañana lo tocaremos, eso y otros temas que han surgido, por supuesto, por la movilidad poblacional, Germán. Es lo que te puedo decir, no tenemos una respuesta de qué hacer específicamente en esas tiendas de conveniencia. Se ha discutido en otras ocasiones, otras alternativas que se han considerado serían probablemente más difíciles de ejecutar, como la ley seca, ¿no? Pero en este momento no tenemos una posición específica respecto a tu pregunta. Buenos días, Ángel Lozano de Uniradio y el Diario de Sonora. Ayer en la comparecencia que sostuvo el secretario Clausen en el Congreso con la Comisión de Salud, le proponían establecer unos filtros a los municipios donde no ha habido contagios, ver la posibilidad si se puede llevar a cabo esto.
Bueno, ya habíamos, técnicamente se ha evaluado esto, la posibilidad de que se cierren, por ejemplo, las fronteras de cualquier región. Técnicamente, debo decirles que si bien parece la medida más apropiada, no es la más eficaz. Los modelos matemáticos señalan que si se lograra una eficacia absoluta, cercana al 99% de esas fronteras, en algún momento entrarían en contacto con el virus y entonces la eficacia de la intervención del cierre total de fronteras solamente impactaría 25%. Es decir, no sería costo efectiva, ¿no? En términos de técnicos. No parece entonces en este momento la intervención que técnicamente sea la más apropiada, pero definitivamente también es uno de los temas que se van a tratar en el Consejo porque está esto y la movilidad de migrantes y la movilidad de trabajadores agrícolas. Entonces sí es algo que se va a manejar técnicamente y estrictamente desde el punto de vista epidemiológico. La eficacia no es la más apropiada. Te insisto, en los modelos hablan de una reducción de 25% en la carga de casos. Ahora, también es cierto, y ahí te voy a conceder, no debería ser la única medida, ¿no? Siempre debe ser una medida integral que vaya acompañada de otras. No obstante que cerraran, debería guardarse la distancia, debería usarse en espacios cerrados cubrebocas, debería el lavado de manos. Entonces, por esa razón, aunque parece muy útil cerrar, hacer filtros sanitarios, los filtros sanitarios, por ejemplo, es algo que ya no he comentado, pero nosotros hemos seguido de forma más, digamos, silenciosa, vigilando los puntos de ingreso. Por ejemplo, hemos revisado la temperatura corporal en este momento a 275,000 personas, tanto en terminales de autobuses como en aeropuertos, como en las garitas. Por ejemplo, las garitas es donde más hemos revisado esto. Pero, ¿qué pasa con la enfermedad? Que tenemos pacientes asintomáticos. Ese es un desafío bien grande que tiene este padecimiento. No podríamos aún con precisión decir qué proporción de pacientes son asintomáticos, pero se estima que 20% de los sujetos no va a tener síntomas o van a ser tan leves que va a pensar que es un dolor de cabeza transitorio. Entonces, por eso el filtro sanitario, si bien puede ser útil, no termina de ser la única medida que dejaría libre a la región, ¿no? Es la razón porque si ponemos el filtro, imagínenlo, pasa el carro, lo revisan, dice, a ver, ¿usted tiene síntomas respiratorios? No, no tengo síntomas respiratorios. ¿Tiene fiebre? Le voy a tomar la temperatura. Le toman la temperatura. Normal. El sujeto ingresa. Entra en contacto con los habitantes que tienen la seguridad de que no tiene la enfermedad y resulta que está en etapa contagiante. Entonces, por eso se dice que solamente reduce en 25%, pero creo que es una medida que debe discutirse en el Consejo y sí creo que la ha tomado con seriedad el secretario y por supuesto yo como responsable de epidemiología. Adelante. Buenos días, doctor. Leonor Hernández del Imparcial. Se observa un crecimiento acelerado de casos en el estado. Sonora ya entró en la fase 3, doctor. ¿Los demás municipios ya entraron o solo se mantiene San Luis Río Colorado, como había comentado anteriormente? Y en cuanto es el número de casos sospechosos que hay en el estado, ¿cuántos casos hay? Y si esos casos se encuentran en los centros COVID, ¿o cuántas personas se encuentran en los centros COVID ahorita? Y nomás para que me detalle algo que comentó, dijo que había 140 personas del sector salud y anteriormente había dicho que 124, me sobran 2, tomando en cuenta los 14 que se confirmaron ayer. Entonces, para saber, para que nos desglose cuántos son y de qué profesiones tienen. ¿Cómo? ¿Me lo prestas tantito? Sí, claro. Compañeros, como habíamos quedado, solamente para comentarles, cerramos 9:45 transmisión en vivo, continuamos con todos aquí, pero ya no entrarían en vivo las demás preguntas, ¿no? Como habíamos quedado, una pregunta por medio.
Sin embargo, se contestan con mucho gusto, nomás para ir informando que se corta 9:45 la transmisión en vivo y continuamos comunicando. ¿Les parece bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, respecto a tus preguntas, sí, como tenemos 140 trabajadores de la salud, la verdad es que no traigo el desglose así como los traigo otros días. Prometo mañana hacerlo porque es un análisis específico, diferente, el que tenemos para trabajadores de la salud, pero tenemos 140 trabajadores confirmados. A ver, a veces tiene razón, ustedes dicen, es que yo tenía 124, pero después, por ejemplo, ahorita 140. Debo decirles que las plataformas digitales, es una explicación muy técnica, las plataformas de datos también se van actualizando y se van moviendo de acuerdo a rezago en resultados que, por ejemplo, tenemos de la plataforma del Seguro Social. Es cansado explicarles todo, pero por eso habíamos hecho un ajuste técnico. ¿Se acuerdan que eso fue el motivo por el cual nos salimos? Porque había un ajuste técnico para poder, digamos, empatar y y validar la información y dársela lo más cercano posible a la realidad. Eso explica probablemente la diferencia de dos sujetos, pero tenemos 140 y mañana les prometo que les doy el desglose. Me decías de... ¿La otra pregunta era? Sí, en Sonora, ¿qué municipios ya entraron la fase. en la fase 3? Miren, eso también es un tema bien importante que ha sido incluso debatido y discutido con el subsecretario Hugo López-Gatell. Cuando él habla de la curva máxima, el pico 6 de mayo, digo, es un promedio nacional, pero el país no se mueve al mismo ritmo, ¿no? Hay diferencias. Entonces, tampoco nos ajusta como tal el modelo y vamos a pensar que ayer fue el pico máximo y que ya a partir de mañana pues ya vamos a bajar. No, técnicamente sí hay más ya municipios en fase 3 porque ya la transmisión comunitaria es extendida, ya no son casos importados, no solamente son brotes intrafamiliares, ya hay brotes trabajadores de diversas profesiones, que coinciden en espacio y en lugar en cierto sitio, y entonces tenemos ya transmisión fase 3 en prácticamente todo el estado. Ahora, por supuesto, los municipios que van entrando, fíjense bien, esta semana dijimos Villa Pesqueira, la semana anterior Imuris, ahora se suma Cananea, o sea, son municipios que no tenían casos y que paulatinamente. Y fíjense, ¿en dónde se contagiaron? Es súper difícil saber, porque no identifican cuál fue el contacto. No sabemos si fue visitando algún lugar, si el que les dio, a ver, les pongo un ejemplo muy simple, un paciente que trabaja en una gasolinera, pero recibe gente que viene de otras partes del país. Entonces no sabe si allí él fue su contacto, puesto que no tiene contactos de otro lugar. Entonces, para fines muy concretos, la transmisión comunitaria está extendida, estamos en la fase 3 en todo el estado, aunque por supuesto hay regiones, municipios que no tienen, que es otro argumento que se esgrime en la mesa para decir que pues podemos salir, que a todos los municipios que no tienen casos pues están libres del riesgo. Esto deberá ser gradual, deberá ser paulatino, deberemos ir poco a poco porque esos municipios que bien se han cuidado y que están sin riesgo, una vez que se disemina la transmisión, pues evidentemente son vulnerables. Entonces por ahí va la idea de que todos, y ya creo que es un consenso estatal y de mundial, ¿verdad? Que todos debemos ir saliendo poquito a poco. Entonces, si hay una última. Una precisión. Sí. Usted habló, perdón, Lorena Martínez de Expreso. Usted habló de que Hermosillo va a alcanzar a San Luis Río Colorado. Sí, claro. Si seguimos como vamos, en el sentido de la movilidad y todo lo que se está dando, ¿es factible que Hermosillo alcance a San Luis Río Colorado o de todas maneras lo va a alcanzar? Sí, considerando la distribución poblacional y la tasa de movilidad que hay, sí, es muy probable. Digo, es otra vez
es otra vez una inferencia epidemiológica, pero es muy probable que esto ocurra en las semanas, en los días por venir, ¿no? Porque, insisto, en la última semana ha duplicado su incidencia, después de comenzar muy lentamente, pero ha ido incrementándose y ha incrementado su movilidad, y entonces también esto explica el incremento en la tasa. ¿Y qué municipios están en fase 3? Bueno, los 5 primeros que les comenté definitivamente tienen transmisión comunitaria, pero además a esos 5 voy a sumar el municipio de Navojoa, el municipio de Caborca, que tienen actividad comunitaria ya, y que además han registrado casos en las últimas 14 días, que es lo que les decía iba a ser actividad del brote. Por ejemplo, hay otros municipios que se han mantenido con un solo caso o que desde el comienzo de la epidemia lograron contenerlo. Son municipios pequeños, pero que lo lograron contener afortunadamente y bien por ellos. Por ejemplo, Sáric, por ejemplo, Podepe, se controlaron en brotes intrafamiliares. Entonces, pero de los 5 que les dije, más los que añadí, que es Caborca, que es Navojoa, son municipios que están ya con transmisión comunitaria. El municipio de Cananea, tenemos solamente un brote, un clúster laboral, y esperamos que se contenga lo más rápido posible. Buenos días. Buen día. En el tema de las escuelas, ¿cómo vamos? Porque pues ya el 18 supuestamente algunos podrían volver, el resto de los municipios, los más poblados, como el caso de Hermosillo y San Luis, ayer tuvieron una reunión donde supuestamente iban a ver ya el regreso de algunas actividades. Y una segunda pregunta que nos las debe es el de los aires acondicionados. ¿Qué decidieron? Porque lo iban a discutir. Claro. Y ayer se habló también de tener máscaras en esos sitios. Sí. ¿Cuál es la decisión para los...? Sí, las escuelas. Bueno, el Consejo Estatal de Salud, que es el máximo órgano sanitario del Estado, ha recomendado, ha exhortado que se mantengan para toda la población, o sea, no solamente los trabajadores o no solamente las amas de casa, es todos. Entonces, no sé si el Consejo Educativo o el máximo órgano educativo, seguramente entraremos en contacto con ellos, pero la recomendación, el exhorto del Consejo es que se mantengan las medidas hasta el 30 de mayo, en tanto no hay algún ajuste o modificación que hacer. Creo que habrá que platicar con las autoridades, seguramente sí, con la Secretaría de Educación y Cultura, pero creo que igual que nosotros están evaluando escenarios de regreso. Todos queremos regresar, se los garantizo, todos. O sea, no piensen que Salud pretende que eternamente estemos en cuarentena, es imposible. Todos estamos evaluando, yo creo que la educación estará en esta fase de evaluar escenarios, grados escolares, etcétera. En algún momento nos empataremos, pero la recomendación ahorita vigente que el Consejo Estatal de Salud ha recomendado es que se mantenga hasta el 30. Respecto al uso de cubrebocas, sí se recomendó el uso de cubrebocas en los autobuses, insistiendo en que es una medida complementaria a la sana distancia. Es decir, si van repletos los autobuses, sin la sana distancia, si no hay cuidado de gel, el cubrebocas no va a cubrir, no va a protegernos totalmente. Eso es un mensaje y es algo que el Consejo Estatal hizo. Y el uso de aires acondicionados también lo recomendó, siempre y cuando se haga la limpieza, el ajuste de los filtros y todo eso. Pero lo más importante, vuelvo a insistir, es que sí se recomienda el uso de cubrebocas en esos espacios en donde no se pueda garantizar una adecuada ventilación. Por ejemplo, si van a sostenerse reuniones que no sean mayores de 10, pero que el espacio no sea ventilado, se recomienda el uso de cubrebocas. Incluso no subir a las personas que no lleven cubrebocas a un camión. Bueno, eso es una recomendación que se hizo,
que en los camiones debe usarse cubrebocas, ¿no? Entonces eso creo que responde perfectamente bien a la pregunta, ¿no? Los aires tienen dos funciones, una en la que da vuelta el aire y otra en la que renuevan el aire. Sí, claro. Imagino que van a renovar el aire, ¿no? Supongo que eso es parte justamente de lo que tiene que hacerse en la recomendación que se hizo, que es que se garantice que el funcionamiento de los aires acondicionados es adecuado, que técnicamente se les dio mantenimiento, eso sí es correcto. Muy bien, creo que muchas gracias por esto.